Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La verdad, para mí, yo no dudo que el Señor Jesús haya podido andar sobre las aguas. Pero, ¿qué estaba pensando Pedro al creer que él también podía caminar sobre las aguas? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? O sea, ¿qué estaba pasando por la mente de Pedro? ¿Qué le hizo creer a él que podía hacer lo mismo? Entonces, para poder entender qué es lo que estaba pasando, Pedro era judío y tenemos que entender qué es lo que él estaba pensando. O sea, como judío, como un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, ¿qué estaba pensando él? Entonces nos vamos a remontar a la historia de los judíos, de cómo ellos crecían, cómo ellos se educaban. Nos vamos a centrar en cómo ellos se educaban. Los judíos comenzaban su educación a muy temprana edad. Ellos comenzaban a partir de los 5 años de edad. Y a los 5 años de edad ellos entraban a las sinagogas. Y ahí en las sinagogas les empezaban a enseñar muchas cosas, no solamente sobre la palabra. Ellos aprendían matemáticas, ellos aprendían aritmética, historia, muchas cosas que les iban impartiendo ahí desde pequeños, desde los 5 años más o menos. Ellos entraban en ese proceso educativo, y lo primordial a lo que ellos le dedicaban más tiempo es a la Torá, aprender lo que actualmente nosotros llamamos como Antiguo Testamento, aprender sobre eso, a hablarlo, a estudiarlo, a interpretarlo desde los 5 años de edad. Es tanto que ellos en esa etapa, en esa primera etapa, ellos se tenían que memorizar, tenían que escribir completo los 5 Pentateucos, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Imagínense, a los 5 años, de 5 a 10 años, ellos tienen que saberse de memoria y recordarse, poder escribir 5 libros de la Biblia. Entonces, luego de abandonar la primera etapa, eso de los 10 años aproximadamente, los niños solían abandonar las sinagogas e ir, devolverse o adentrarse más al oficio de su familia. Si eran pescadores, pescaban, o sea, aprendían a pescar. Si eran carpinteros, aprendían el oficio, así, etcétera, comerciantes, de todo. Pero los que destacaban en esa primera etapa, que se veía que los maestros veían que demostraban una habilidad excepcional en el aprendizaje y en el análisis de la Torá, continuaban a la segunda etapa de educación dentro de la sinagoga. Entonces, pero eso los maestros definían si ellos estaban capacitados para continuar, si ellos tenían las cualidades y la calificación para poder pasar al segundo nivel. Y esa segunda etapa, que dura más o menos de los 10, un poco antes, un poco después, hasta los 15, 16 años, ellos entran en otra profundidad del estudio de la palabra. Ya ellos no solamente se tenían, y era fuerte, era tan fuerte que muchos igual abandonaban la sinagoga y se iban a su núcleo familiar a aprender el oficio, porque eso iban a trabajar, porque no pudieron destacar o no pudieron aguantar esa etapa educativa, ¿verdad? Y ellos en esa etapa tenían que aprender, memorizar, interpretar, transcribir de atrás para adelante, de adelante para atrás, toda la Torá, todo el Antiguo Testamento, todos los libros de la Biblia que están en el Antiguo Testamento. Imagínense lo fuerte, ¿no? Entonces, aún así, con ese aprendizaje, eso que ellos llevaban ahí en esa segunda etapa, solo los mejores y los más excepcionales
estudiantes pasarían al tercer nivel de educación, que se desarrollaba más o menos desde los 15 años hasta los 30 años de edad. En esa etapa el estudiante abandonaba la sinagoga para salir a escoger un rabino, un maestro, y para aprender las interpretaciones y los estudios que ese rabino tenía acerca de la Torá. Y esa era la decisión más importante en la vida de un judío. A partir de que él tomaba esa decisión, que él decidía buscar un rabino para que ese rabino lo adoptara como discípulo, la vida de él cambiaba, la vida de ese judío cambiaba. Entonces, ¿por qué cambiaba? Porque primero, los rabinos en esa época eran personas de un estatus social muy alto, pues eran los populares, las hay, o sea, el top de los judíos. Eran los más famosos, eran los que tenían más privilegios y eran los más respetados. Entonces, para poder optar a que un rabino te aceptara como discípulo, tú tenías que superar ciertas pruebas. O sea, tú no era yo le llegaba a cualquier profesor, mire profesor, yo le voy a pagar $5 la hora de clase y usted me da la clase. No, era que primero tú tenías que comparar tu estatus social o tu nivel de interpretación para poder ver si le llegabas o medio le podías llegar a la oportunidad de que cierto rabino de cierto rango, no es que tenían rango, sino que sí tenían como ciertos estatus sociales, unos eran más importantes que otros. Entonces, si yo quería optar por un rabino importante, yo tenía que tener un alto nivel de esto en estas etapas superadas. Entonces, no obstante, yo escojo mi rabino y me acerco hacia él, y no es que, bueno, yo quiero ser tu discípulo y el rabino, ay, sí, ven. No, es más complejo, porque el rabino le hacía una serie de preguntas, lo evaluaba, lo veía, ¿verdad? Y le hacía ciertas pruebas para ver si él era cualificado, o sea, si tenía el nivel que para el rabino él necesitaba tener para ser su discípulo. En el peor de los casos, que es que el rabino te rechaza, el rabino, bueno, hijo, gracias por escogerme como tu rabino, pero es bueno que vayas a aprender tu oficio, que te irá bien. Y ahí no hay vuelta atrás, el rabino no aceptó a la persona, al judío, como discípulo. Ahora está el otro lado, en el que el rabino le hace la prueba y, bueno, para él cree que esa persona es apta para que él sea su seguidor, para que él sea su discípulo, y le dice una sola palabra: sígueme. Entonces, esa palabra, a partir de que o sea, esa palabra le cambia la vida al joven. Literalmente, ese rabino pasaba a ser el padre de ese discípulo. O sea, ya era más que el mismo padre biológico del discípulo. Ellos le llamaban a su maestro padre, a su rabino, porque era la persona importante. Ellos vivían y se desbocaban, su pasión o su anhelo era parecerse a su maestro, parecerse a su padre. Y cuando el maestro dice sígueme, él al decirlo no solamente está diciendo que, bueno, que haga todo eso, sino que le está diciendo: sí, yo creo que tú puedes llegar a ser como yo creo que tú puedes llegar a ser lo que yo hago, yo creo que tú puedes llegar a ser lo que yo soy. Entonces, esa es la importancia de ese momento y de el poder de esa palabra: siga. Entonces, aquí en esta historia, este análisis de los judíos, de cómo ellos crecían y se instruían, pensaban, entra en escena nuestro maestro Jesús, que él vino a cambiarlo todo, porque en vez de tener un super estatus, él no era un rabino, o sea, que conocido, el más aclamado,
O sea, el más famoso, en la cúspide de todas salen todos los canales de televisión, en DirecTV, en HBO, en Netflix, no. Él viene, viene un rabino, un maestro desconocido, y en vez de que a él lo escojan, él viene y escoge. Él va hasta donde está la familia, hasta donde está un grupo de pescadores, fue hasta ellos y le dijo: Pedro, sígueme. Va, sí. Pero, o sea, ponte en los zapatos de Pedro. Yo, o sea, se supone que no estoy calificado y no opté por pasar al segundo o al tercer nivel. Por ende, no busqué un rabino y por ende el rabino no me escogió. Y viene alguien, un extraño, un completo desconocido, se acerca a mí, estoy pescando, y me dice: sígueme. La vida cambia. La vida cambia. Imagínense, o sea, Jesús vino, cuando Él entra en escena, Él viene a cambiar los paradigmas, Él viene a cambiar lo que normalmente se tenía que hacer, lo que por costumbre se hacía. Y fíjense lo bonito de esto, que es que Él fue y Él escogió. No es que Pedro fue a la sinagoga y buscó a Jesús: Jesús, yo quiero estar contigo. No. Jesús fue hasta ahí, escogió a sus discípulos y les dijo: sígueme. Volvamos a la historia del inicio, en la que los discípulos con distintos oficios caminaban junto a él, sanaban enfermos, echaban demonios afuera y hacían mil cosas, mil milagros junto al maestro. Y de repente ellos reciben una instrucción sencilla. Jesús les dice: voy a la montaña, voy a orar, voy a hablar con mi Padre, y mientras ustedes agarren la barca y crucen al otro lado. Entonces, esos pescadores, esa gente experimentada en el oficio, toman el bote, obedecieron, y dice la palabra que de repente empieza una tempestad, una tormenta, y todos empiezan a temer. O sea, esos pescadores experimentados, no sé si vieron la película La Tormenta Perfecta, muy vieja, pero gran película, tremenda película, en la que, bueno, están atrapados en una tormenta sin modo de salir, o sea, y da miedo. La película esa, o sea, yo la vi cuando estaba pequeño y a mí me daba bastante miedo estar solo en el mar, en medio de una tempestad, con unas olas que te voltean el barco, y entonces, no, la locura. Imagínense cómo estaban esos discípulos en esa barca, y no todos eran pescadores. Habían otros que temían más. Entonces, si los que eran experimentados en el área estaban temiendo, imagínense cómo estaban. Entonces, claro, Jesús está arriba en la montaña y entonces él está orando con Dios y de repente mira para abajo y, epa, aquí está pasando algo, disculpa Señor, voy a atender a mis discípulos. Él baja y, bueno, en su legalidad del reino empieza a caminar por las aguas, porque él puede. Entonces, los discípulos, en su susto, en su temor, empiezan a ver una silueta y, ¿quién es ese? ¿Será el maestro? ¿No lo es? Entonces, ¿qué vas a hacer? Viene Tomás y duda, y entonces Pedro le dice: no, ese es el maestro. Y entonces él hace algo. Él dice: Señor Jesús, si eres tú, dime que yo vaya hacia ti. ¿Por qué Pedro hizo esto? Volvemos a la pregunta del inicio. ¿Qué tenía Pedro en la cabeza para hacer esto? Y es que él era un discípulo judío, y es que él era judío. Y entonces ya entendemos cómo piensa un judío, ya entendemos por qué él lo hizo. Entonces, él se baja de la barca y empieza a caminar. Empieza a caminar porque le dice a Jesús, Jesús le dice: ven. Y él cree en la palabra que Jesús está impartiendo, y él comienza a caminar. O sea, en ese momento en el que él se baja y pone el pie fuera de la barca, la humanidad, la historia de la humanidad cambió. La historia de la humanidad cambió porque alguien pudo hacer lo que el maestro hacía. Entonces, claro, pero
Él da ese gran salto de fe, mientras todos los demás estaban chorreados, estaban todos llorando en la barca, temiendo por sus vidas. Pero Jesús estaba ahí y no se dieron cuenta. Pedro empieza a caminar, pero llega un momento en el que él duda, porque empieza a ver las olas, empieza a ver la tempestad y entra el miedo y él duda y se cae. Entonces Jesús, como decíamos al inicio, él hace, lo agarra y lo saca. Entonces yo creo que toda la gente se imagina que Jesús estaba molesto, o sea, que Jesús así como que, bueno, no pudiste, o sea, no, tanto que te enseñé y no pudiste caminar por el agua, tan sencillo que, sencillito. No, Jesús, o sea, yo me imagino a Jesús alegre porque su discípulo intentó ser como él. Él lo agarró así, Pedro, ¿por qué dudaste, chico? Hombre, poca fe. Entonces, claro, porque Pedro anhelaba ser como su maestro. O sea, ver que mi maestro está caminando sobre el agua. Epa, yo lo quiero hacer. Yo también quiero volar, yo quiero caminar por el agua, yo quiero revivir muertos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso era lo que pasaba por la mente de Pedro. Pero entonces nos preguntamos, ¿de quién dudó Pedro? ¿Fue del Señor Jesús? Ya no lo creo, porque Jesús estaba firme, Jesús estaba ahí, Jesús estaba hablando. Así que no creo que haya sido del Señor Jesús que Pedro haya dudado. Más bien yo creo que él dudaba de sí mismo. Él dudó de que podía parecerse maestro, él dudó de que podía caminar sobre esa palabra. Él dudó de su capacidad para poder caminar, para poder hacer lo que el maestro hacía. Entonces, hoy en día, todos nosotros, ¿de qué dudamos? ¿De qué dudamos? Si esa persona extraña, ese rabino extraño, llegó en nuestras vidas, no sé cómo llegó en tu vida, sí sé cómo llegó en la mía, y me dijo, sígueme. Y es tan bonito que a la edad que tengamos, yo tengo 26 años, justamente la edad en la que se escoge a los rabinos, y que venga que yo diga, cónchale, vivo en un país lleno de tribulaciones, vivo en 1000 problemas, en mi casa hay un problema, en el trabajo hay otro problema, en la calle hay un problema, no, que me van a robar esto, que me van a robar lo aquello, que una eterna preocupación. Y entonces que venga alguien desconocido y te diga, ven conmigo, vamos a cambiar el mundo. Ven y sígueme. La vida cambia. Y en el momento en el que lo conocemos, en el momento en el que Él llega a nuestras vidas, nuestra vida cambia. Él interrumpe tu vida con una sola palabra, te dice, sígueme. Pero realmente somos capaces de abandonar todo. Realmente nosotros podríamos dejar nuestra casa, podríamos dejar nuestra familia, dejar lo que somos, lo que aprendimos, nuestro oficio, nuestro trabajo para seguirle. O, una palabra más importante, estoy calificado. Realmente yo tengo las cualidades para seguir a ese maestro que en semanas anteriores nuestros predicadores nos enseñaban que Jesús es el ejemplo de discípulo que debemos seguir. O sea, estamos en la cualidad, en la capacidad de parecernos a Él. ¿Saben qué? A Jesús no le importa, para nada. No le importa, no le importó agarrar un pescadero, no le importó agarrar un ladrón, no le importó agarrar una prostituta y decirle, ven, sígueme. No le importó. ¿Qué te hace pensar a ti que le importa la circunstancia donde estás, quién eres, quién fuiste, para decirte, sígueme? No le importa. Él te ama y Él te escoge a ti. Con tus imperfecciones, con lo imperfecto que puedas ser, con
la falta de capacitación, si no estás calificado, si estás calificado. O sea, Jesús Él no vio en ti, el pop rock, el star, la estrella de cine, o sea, el rockero, el millonario. No, él no vio eso. De hecho, o sea, nosotros pensamos que bueno, él me escogió a mí porque es que yo soy un pop star. O sea, yo soy como Luis Fonsi, no sé, Shakira. No, él nos escogió a nosotros porque somos un perfecto desastre. Porque somos un completo desastre. O sea, él no dijo, nah, qué monumento, voy a escoger este men para que me adorne la iglesia. Porque cuando entré a la iglesia, wow, no. Él nos escogió tal cual como somos. Para que cuando decidamos seguirle, cuando decidamos imitarlo, nuestra vida cambie. Y el mundo nos vea y diga, yo quiero parecerme a él.